Regresamos en este panorama de la mañana. Cuando son ya las 8:58, vamos con el comentario de Danira Caminero y más adelante tomaremos las líneas que hoy no pudimos hablar con la gente porque nuestro invitado estaba tempranito por acá, pero más adelante estaremos conversando con la gente. Bueno, adelante. Gracias, Elvin, y gracias a toda la gente que está ahí en sintonía. Yo voy a tocar brevemente varios temas y voy a iniciar por uno que Elvin también tocó en su comentario, porque yo creo que no solo nosotros, sino todo aquel que se topa con ese titular de la realidad de los huérfanos del YETSE a pocos días de cumplirse 2 meses, o sea, no hay forma de usted no llenarse de indignación. 174 huérfanos, de los cuales 34 perdieron ambos padres y de los cuales hay 8 con discapacidad. Eso no hay forma de que no duela. Y uno se llena de rabia. Elvin decía que el gobierno le va a dar 30,000 pesos mensuales por 6 meses. Todo el que tiene un hijo, con discapacidad o no, todo el que tiene un hijo sabe lo costoso que es mantener un niño. Salud, educación, alimentos, pero no solo eso, porque eso es lo material, el cariño de sus padres que no van a estar. No están, no van a estar. Pero el gobierno, el Estado, ha decidido como que pasarle un pañito a eso con 30,000 pesos que no resuelven nada. Que lo mínimo que uno espera en esos casos es justicia, porque ya nada va a devolver a esos padres y lo único que puede ser como un aliciente es la justicia. Y decir 30,000 pesos, eso es una burla y un irrespeto. Para un niño discapacitado, 30,000 pesos son 3 terapias. 3 terapias. Y un niño discapacitado de por vida tiene que tener una alimentación especial, tiene que tener un cuidado especial, terapias. Cuando pasen esos 6 meses, ¿qué va a pasar? Sin seguro, sin uno de los 2 proveedores vivo en alguno de los casos y en otros de los casos sin ninguno de sus 2 padres. Anualmente, y ustedes pueden buscar las estadísticas, dependiendo del ingreso de la familia, un niño se puede llevar entre 600,000, 300,000 pesos al año. 30,000 pesos no resuelven nada. Pero tampoco pensar en que el CONANI es una opción, tampoco resuelve el problema, porque lamentablemente CONANI no está en condición de recibir un niño más. No hay calidad del cuidado, no hay esa atención, ese afecto que necesita un niño, no lo hay. Las infraestructuras no tienen las condiciones de alimentación. O sea, son muchas aristas que hay que analizar con este tema de esos niños huérfanos, de esos niños que están huérfanos y tienen alguna discapacidad, y de esos niños que quedaron ambos huérfanos. Mientras tanto, el responsable hoy se bebió su café caliente en su casa, tranquilo. Y gracias a Dios que sus hijos sí tienen un padre y sus nietos tienen un abuelo. Ah, eso sí. El responsable de esas 236 muertes, 174 huérfanos, ese hoy está en su casa, bebiéndose su café, leyendo el periódico, ante el silencio de las autoridades. Ah, que el debido proceso que estamos investigando, sí, pero el domingo se cumplen 2 meses. Aquí no se allanó, Alfredo decía la semana pasada, aquí no se allanó, o sea, había un papel, una prueba que decía que a él se le hizo un informe de que tenía que remodelar, que reparar ese techo, lo borró. Si había una factura de que él pagó esos 7 finos que se vieron ahí en la imagen, la borraron, la botaron, la desaparecieron. O sea, lamentablemente. Si había algún presupuesto programado para unos trabajos, se desapareció. Porque en 2 meses es mucho lo que se hace para obstruir la justicia. No es solo que no salga del país, es todo lo que pueden estar haciendo esa persona y sus abogados. Y qué pena que el Estado tenga que asumir eso, que es una miseria, que no resuelve nada. Esos huérfanos debería de mantenerlo, esa familia, de por vida, a esos 174 huérfanos. Porque 30,000 pesos por 6 meses no resuelven nada. Y de verdad, qué pena
qué pena que a casi 2 meses de esa tragedia, aquí quieran jugarnos al tiempo y al olvido, pero aquí estamos nosotros. Y no vamos a dejar que se olvide el tema y no vamos a dejar que se caiga hasta que vaya a la justicia. Por esos 174 niños, aquí hay que hablar de este tema todos los días. Todos los días hay que recordarle a Jenny que le ha quedado grande. Le ha quedado grande la Procuraduría. Ella era muy guapa, muy gallito. Aquí cuando se quería hacer un bulto, con la vacinilla y los chalecos se hacía. A unos sí y a otros no. Entonces aquí estamos nosotros para recordarle a Jenny lo que ella tiene que hacer. Y al Estado Dominicano, porque también ha sido cómplice. Porque ellos asumir de que por 6 meses un costo que tiene que asumir esa familia es una complicidad del Estado. Entonces no nos vamos a callar hasta que mínimamente se le haga justicia a esos 174 niños que están sufriendo la pérdida de sus padres y que hay algo que el dinero nunca se lo va a dar, no se lo va a devolver. Eso no, ese daño emocional va a tardar años en sanar. Hay muchos de esos niños que no entienden todavía lo que ha pasado. Eso quería decir por un lado. Miren, temprano se referían a la ley que fue archivada en el Congreso, donde se pretendía pedir cuentas al tema de los préstamos. Yo recuerdo que el 16 de agosto del 2024, decía el presidente Luis Abinader, aseguró, y voy a citar, a leer textualmente lo que dijo el presidente el 16 de agosto, que solo usará su mayoría en el Congreso para beneficio del país y la democracia. Yo quiero que alguien me diga, a casi un año, ¿qué ha hecho ese Congreso para el beneficio del país y la democracia? Más allá de apañar sus cosas, de aprobar sus intereses, o en este caso, de archivar ese proyecto de ley porque a ellos no les conviene. No les conviene la transparencia que ellos en algún momento y por tantos años ellos querían abanderar, se abanderaron de esa transparencia, entre comillas. Muchos años aquí hablaron de la transparencia, que era su bandera y la impunidad. Y ahora que tienen el poder en el Congreso, que nunca antes en la historia, Claudia, mira, eso se va a inundar ahí. Nunca antes en la historia, aquí, algún partido había tenido tanto poder. Y este gobierno tiene todo el poder, y lo está usando para su beneficio. Habiendo dicho esto, recojo aquí un reportaje majestuoso que trajo el Listín Diario sobre las exoneraciones que yo decía la semana pasada cuando se está debatiendo, se aprobó en las dos cámaras un proyecto de ley para darle algunos privilegios al Tribunal Superior Electoral. Y en esos privilegios se hablaba de exoneraciones. Aquí estamos cansados de exoneraciones. Aquí estamos cansados del derroche. El Listín Diario trae un reportaje que yo les invito a ustedes a que lean sobre las exoneraciones de vehículos y hace una comparación. Ponlo en la pantalla, Ángel, miren ahí. Hace una comparación de los gobiernos de Danilo Medina del 2014 al 2020 y de Luis Abinader del 2020 al 2024. Y habla sobre todo de los impuestos que el Estado deja de percibir por ese tema de las exoneraciones. Y yo no tengo ni siquiera que leerle. Ustedes ven en las imágenes, ahí está la diferencia abismal entre un gobierno y otro. Este era el cambio, el que criticaba todas esas exoneraciones, el que decía que cuando llegara al poder las iba a eliminar. Ahora tiene la oportunidad histórica de hacerlo. Usted tiene la mayoría para eliminar esas exoneraciones. Ah, no, lo que ellos están haciendo es que están cambiando leyes, modificando leyes para darle más beneficio a jueces, para darle vehículos, exoneraciones, en vez de eliminar eso. Y había un proyecto de ley de un diputado que proponía eliminar las exoneraciones y se opusieron, porque al final, aquí hay una doble moral para todo, pero es como dicen, una cosa es con guitarra y otra es con violín. Por eso es que ustedes ven que esos mismos legisladores que están en el Congreso se oponen a leyes que promuevan la transparencia, que promuevan la rendición de cuentas, porque no quieren rendir cuentas. Por eso ustedes ven que el de la OPRED no le quiere entregar a Panorama todos los datos sobre el metro, que se lo han pedido.
pero ellos no quieren entregarla. Por eso archivaron esa ley donde se le exige aclarar en qué van todos los préstamos, que eso nada más hay que pedirlo por libre acceso a la información. Tampoco hay que crear una ley para eso. Pero ¿por qué hay legisladores que están creando leyes? Bueno, porque con lo que existe, con la ley de libre acceso, estos funcionarios no quieren entregar nada. No quieren entregar, no quieren cumplir la ley, porque son violadores de la ley. Hace tiempo que vienen violando todo, la sentencia del Constitucional. Aquí hay un irrespeto, aquí se ha perdido la institucionalidad por completo. Entonces, no es cierto lo que dijo el presidente el 16 de agosto, de que no iban a utilizar su mayoría para beneficiarse, que lo iban a hacer para la democracia, pero todo lo contrario. Cada día lo que le están haciendo es más daño a la democracia, al erario público. Todo lo que un día criticaron, ahora lo están haciendo peor, pero por mucho, lo están haciendo peor. Y una muestra es ese gráfico que presenté ahí de las exoneraciones. ¿Usted sabe, quiere que le dé el número? ¿Le gustaría escucharlo? Sí, yo lo tengo. Por concepto de exoneración en el gobierno de Danilo Medina, sí, pero óigalo ahora en cifra. Ella lo puso ahí, pero para que la gente lo escuche en sus oídos. 1.545 millones de pesos por año por concepto de exoneración, gobierno de Danilo Medina, por año. Gobierno de Luis Abinader, 4.809 millones de pesos por año. Vamos a darlo global. En los de Danilo Medina, del 2014 al 2020, 10.800 millones. 10.000 millones de pesos. En 8 años. En 8 años. Y en lo que va del PRM, 19.000 millones. En casi 5 que cumplen en agosto. Y quieren aumentar eso porque hay que darle también a los jueces del electoral que no tienen. Y vamos por 19.000 millones en exoneraciones. Entonces, por eso ustedes ven que ellos no quieren transparencia. No les interesa rendir cuenta de nada, porque es que le están dando a la piñata y le están dando duro. Panorama FM 96.9